Bueno, estoy aquí muy contenta de presentar este libro que escribí, el cual llevo trabajando muchísimo tiempo, pero para eso quise invitar a una amiga muy especial, que es artista, que es profesora, que tiene muchas pasiones también, entre la lectura, los idiomas, pero sobre todo es preguntóloga y creo que es perfecto para esto, para que conversemos a través de este libro que se llama L'italiano viene escribiendo y que lanzó hoy eh, para todos ustedes. Entonces, bienvenida Natalia y gracias por acompañarme en esta, como siempre, en todas estas locuras creativas y proyectos creativos desde que nos conocemos. No, a ti, gracias por la invitación. De verdad que estoy muy emocionada porque cuando compré este libro no me esperaba tantas sorpresas y me pareció increíble. Así que qué chévere poder estar conversando sobre eso hoy. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, comencemos. Empiezo a recibir preguntas y a que conversemos acerca de esto. Conversemos primero sobre el título. L'italiano viene escribiendo. ¿Qué significa y por qué le pusiste ese título? Bueno, las abuelas en Italia y en Colombia al menos tienen un dicho que es el hambre viene comiendo. En italiano es la fame viene mangiando. Que significa, por ejemplo, literalmente, si no tengo hambre pero empiezo a comer, es probable que se me abra el apetito y bueno, me termino comiendo el plato que me sirvió mi abuela. Que recuerda que siempre las abuelas aman a través de la alimentación, ¿no? Es como que demuestran su cariño y su amor en cualquier parte del mundo, en cualquier cultura. Entonces, lo que hice fue pensar un poco esto. El italiano viene escribiendo es aprende, practica, mejora tu italiano a través de la escritura. De ahí viene el nombre. Ok, qué increíble. ¿Y por qué italiano? O sea, ¿qué relación tienes tú con el italiano para haber escrito este libro? Bueno, en realidad no hay una respuesta de por qué tengo esa conexión tan fuerte con el italiano, o sea, no la tengo, no tengo un familiar o descendencia o amigos que hubiera tenido que me inspiraron a estudiar italiano. Simplemente es algo que viene en mi sangre de alguna manera. Eh, y empecé a estudiar por placer y luego con el tiempo decidí que quería estar en contacto con el idioma todo el tiempo y la mejor forma era como transmitir esa pasión a través de la enseñanza del idioma. Pero luego, realmente este libro nació porque en un momento de mi vida donde tuve que reencontrarme con mi propia creatividad, lo primero que se me apareció fue la escritura. O sea, sentía que tenía que expresarme a través de la escritura, pero nunca lo había hecho y decidí que la escritura creativa podía ser como un camino para hacer ese tipo de expresión. Y mientras yo estaba practicando esto, me di cuenta que podía ser una herramienta que yo podía usar con mis estudiantes. Y empecé a Ujú. ponerlo en práctica, empecé a investigar mucho. eh, y por eso, digamos, como que decidí que esto era algo que podía hacer unir como la escritura con el italiano, que es una pasión que llevo cultivando más de 10 años, hace más de 10 años, y que podía ser importante compartirlo con otras personas. Wow. Bueno, y pues hablamos de italiano por toda esa conexión que tienes, pero también uno podría utilizar este libro para aprender otros idiomas, o sea, como la metodología. Sí, sí, seguramente es algo que se aplica a todos los idiomas, a todos los aprendizajes y hasta no solamente de idiomas, de pronto otro tipo de cosas, pero en general lo que sí, aunque está dedicado al italiano porque es lo que yo conozco, lo que he estudiado cómo enseñar italiano, se puede aplicar a otros idiomas. Ok. ¿Y por qué escribir? O sea, profundicemos un poquito como en lo que es la escritura creativa, porque Ujú. de acuerdo a lo que he leído, pues está enfocado es en la escritura creativa, no necesariamente la académica. Ujú. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, cuando nosotros escribimos, y sobre todo si lo hacemos a mano, o sea, no es que escribir en el computador no funciona de la misma manera, pero está demostrado por muchos estudios que la escritura a mano nos conecta el movimiento de la mano con nuestro cerebro. Entonces, empezando por ahí, digamos, la escritura a mano, lo que nos permite es que tenemos un poco más de tiempo comparado con hablar. Entonces, por ejemplo, en el momento de hablar, yo no tengo tiempo a unos segundos para conversar con alguien. Tengo que pensar rápidamente lo que voy a decir. En cambio, la escritura te permite
tomarte el tiempo de decir qué voy a decir, cómo lo voy a decir. Entonces, primero tienes que hacer como esa introspección y decir, quiero decir cómo me siento hoy, lo pienso y luego pues a llevarlo al italiano, ok, ¿cómo lo tengo que decir en italiano? Y al escribirlo, tú puedes también pensar si lo estás escribiendo bien, si te equivocaste en la ortografía, porque de pronto estás ya metida más o menos en la frase que vas a decir. Oye, mi sento bene. Eh, entonces, como que tienes ese tiempo de reflexionar si lo que estás diciendo o lo que quieres expresar está bien. Entonces, al hacer esto repetidamente, en nuestro cerebro estamos de alguna forma memorizando inconscientemente ese tipo de frases que estás aprendiendo a escribir. Entonces, es como una memorización no de repetir y repetir mentalmente palabras sueltas, sino que estás creando como esa voz primero que te permite no tener miedo, que es lo que nos impide a veces expresarnos oralmente en un idioma. Cuando estás aprendiendo te da pena equivocarte, pues el papel lo aguanta todo, entonces puedes borrar, puedes tachar, volver a escribir, y todo ese ejercicio repetitivo de alguna forma nos ayuda a, digamos, a tenerlo dentro y poder expresarlo después verbalmente. Ujú. Ok, ¿y qué pasa con las otras habilidades? Pues has hablado ya de la escritura, pero la parte oral, de expresión oral, la parte del escuchar y la parte de lectura, como esas partes de estar en contacto con el idioma desde diferentes lugares. Sí, de acuerdo. Digamos que estas, las cuatro habilidades que necesitamos para comunicarnos en cualquier idioma, que son la parte de comprensión oral y escrita y la de producción oral y escrita, son todas necesarias para poder aprender un idioma, o sea, para poder hablar en otro idioma. Este libro, pues digamos que se concentra en la parte de producción y con un complemento de cómo llevas esa producción escrita a la fluidez oral. Pero para poder hacerlo, obviamente necesitas los otros inputs, escuchar cosas, o sea, audios, videos, a tus profesores, eh, leer, ¿sí? Entonces, en principio, digamos, el libro está escrito totalmente en italiano, precisamente porque es como el primer input que vas a recibir. Pero tú tienes que, digamos, usarlo como una herramienta más para el resto de digamos, para tu aprendizaje, tu proceso de aprendizaje del italiano, o como decíamos de pronto de otro idioma. Entonces, no es que con este libro vas a aprender italiano de cero, sino que vas a poner en práctica lo que hayas aprendido y lo que estás aprendiendo con el objetivo de sumarlo y de que de pronto te ayude de una forma divertida a llevar, pues digamos, a que cumples el objetivo de hablar italiano, que, si es lo que quieres. Ok, sí, porque esa también era otra de mis preguntas. ¿Qué hay con los niveles? ¿Qué nivel necesitas tener para poder usar este libro? Bueno, digamos que un nivel va cero, digamos, donde nunca has tenido un contacto con el italiano, pues no va a ser fácil, por lo que el libro está escrito totalmente en italiano. Así que tendrías que tener unas bases mínimas. Eso por un lado. Por otro lado, de todas maneras, así estés comenzando, por ejemplo, empezaste a estudiar italiano, llevas más o menos unas 4 clases donde tienes lo básico, un poco la pronunciación, podrías usarlo para ver cómo puedes poner en práctica eso poco que has aprendido hasta ahora, por ejemplo. Entonces, el libro, que además de la parte, digamos, donde explico todo esto de la escritura, de la imaginación, de todo esto para aprender italiano, pues para poder hacer un aprendizaje significativo, tiene 100 consignas de escritura creativa que las dividí en 3 niveles: básico, intermedio y avanzado. Pero ¿esto a qué se refiere? De pronto a la forma en que está expresada la consigna de escritura creativa, será más sencilla en el nivel más básico y más avanzada en el nivel más avanzado, pero finalmente tú puedes decir lo que quieras, porque para eso es la escritura creativa y es para jugar. Entonces, si tú estás en un nivel A1, estás cursando un nivel A1, tú puedes elegir una consigna de nivel A1 y con las palabras que conoces puedes hacerlo. Y obviamente puedes aprender más cosas, porque la idea de esto no es sentarte solo con tu cuaderno y escribir, sino que tengas digamos, tu información de consulta, tus Ujú. apuntes, internet. No es que te sientes y nadie te está juzgando, nadie te está diciendo nada,
tú puedes jugar con las palabras y escribir y ir aprendiendo. Entonces, digamos que no importa en el nivel en que te encuentres, tú puedes jugar con esas 100 consignas, a pesar de que si estás en un nivel básico, puedas ir y leer una avanzado y jugar con lo que conozcas, o viceversa. Si yo estoy en un nivel avanzado, puedo leer, hacer una consigna de nivel básico y también hacerlo mucho más amplio. Entonces, Ujú. aunque está así, digamos, diseñado digamos, lo quise organizar de esa manera, tú puedes jugar porque la creatividad en este libro, en este tipo, en esta metodología que propongo es como lo más importante, el juego, el dejarse llevar. Ok. Bueno, ahora que mencionas el juego y antes también mencionaste la imaginación, eh, ¿cómo ves tú esas dos palabras o esas dos prácticas dentro del aprendizaje y la enseñanza de un idioma? Bueno, digamos que también en nuestras conversaciones y en todo lo que llevamos trabajando y jugando juntas, yo descubrí que la imaginación, y también aparte, digamos, como en momentos personales de mi vida, la imaginación nos ayuda a ser una, digamos, como a ser conscientes de cosas que aprendemos. Entonces, un ejemplo es si nosotros estamos viendo una película, pero nos imaginamos algo que nos genera ansiedad, nuestro cuerpo va a sentir ansiedad. Nuestra mente no puede decir si lo que estoy sintiendo es verdad o no. Ujú. O sea, en nuestra mente, nuestro cerebro dice, estoy sintiendo ansiedad por el pensamiento que estamos imaginando. Entonces, lo que he llegado a investigar y lo que quise como probar con mis clases a mis alumnos era, ¿qué pasa si imaginamos cosas que nos ayudan a memorizar o aprender significativamente el idioma? Entonces, esta imaginación que nos ayuda a jugar y que de hecho siempre conectamos la imaginación cuando somos niños o con la infancia y pensamos que es algo solo de la infancia y que realmente debemos cultivarlo siempre. Ese juego, ese jugar con las palabras o jugar a que estamos en Italia, el jugar a que nos imaginamos que vivimos en Italia y que estamos pidiendo un café en un bar en Italia, y que lo estamos haciendo en italiano y escribimos la sensación y escribimos cómo es el café. O sea, ahí obviamente estamos usando vocabulario que conocemos, estructuras que conocemos, cómo pedimos un café en Italia, pero el hecho de hacerlo jugando a que lo estamos haciendo nos ayuda a recordar más fácilmente cómo se pide un café. Ujú. Porque la enseñanza tradicional normal donde nos dicen, hagan una conversación donde llegan a un café y piden un café. Entonces, borré un café, por favor. Borré un capuchino. O sea, eso está claro. Y eso lo vas a decir cuando te lo estás imaginando. Pero el solo hecho de poner tu mente en un bar en Italia, con estos sonidos, con calor, por ejemplo, del verano, al lado del Coliseo, ese tipo de cosas hace que recuerdes mucho más fácil cómo se pide un café. Y eso Y fue lo que yo aprendí en lo que investigué y lo que empecé a poner en práctica con mis alumnos. ujú. Y en cuanto a la retroalimentación, porque claro, listo, si yo tengo un nivel medio o básico y empiezo a escribir, pues uno comete muchos errores. ¿Cómo puede uno tener retroalimentación? Pues si es trabajando solo, si uno no tiene en un profesor todo el tiempo. Sí, es muy importante el feedback porque, de nuevo, pues lo necesitamos en todas las áreas de nuestra vida para poder seguir creciendo en cualquier sentido. Entonces, si la persona, por ejemplo, que esté trabajando con este libro y esté asistiendo a clases o algo así, lo puede compartir, obviamente, y decir, escribí esto, corrígemelo, etcétera. Si no tienes esta posibilidad porque de pronto estás estudiando solo, pues hay varias formas. Una que, digamos, es como la que se le ocurre a uno y ahora hablando de temas de, pues ahora que estamos todo el tiempo hablando un poco de la inteligencia artificial, pues es el Internet y la inteligencia artificial, donde tú le puedes poner que te corrija un texto bajo unas condiciones. Por ejemplo, esto es un texto de un nivel A1, corrígeme, pero no es corrígeme y ponme el texto como es, sino dime en qué me equivoqué gramaticalmente. Por ejemplo, es tratar de usar bien la inteligencia artificial para que resalte esos errores que tú puedas ir recogiendo y mejorando y como haciendo
propia retroalimentación y decir, este error lo estoy cometiendo mucho, este verbo no se usa con, este auxiliar no es el de este verbo, por ejemplo. Entonces, esa es una opción. También hay unas herramientas en Internet que son para escritura, que también funcionan con inteligencia artificial, en donde tú te puedes concentrar, es más, no como preguntar, corrígeme esto, sino escribes algo y este texto, esta página te va corrigiendo, te va diciendo se usa mejor esta palabra que esta, pero ambas cosas tenemos que tener mucho cuidado y es que pues es un robot el cual te va a decir de pronto una gramática muy es súper estándar, pero no es la lengua viva, que es ese idioma que está evolucionando todo el tiempo, no son las expresiones, etcétera. Entonces, realmente ahí necesitamos un feedback de un italiano, de un amigo italiano o de un profesor. Ok. Que para eso podemos encontrar comunidades o páginas, digamos, que comparten intercambio de idiomas, ese tipo de cosas. Hacia el final del libro, tú compartes algo sobre la tribu. Cuéntanos un poco de eso. Sí, la tribu es una comunidad que estoy empezando a crear. Es una comunidad creativa, o sea, para poder poner en práctica el italiano en modo creativo, en donde precisamente pasa esto. La idea es construir un lugar, un espacio donde nadie te juzga, donde nadie te va a decir lo dijiste muy mal, así no se dice, que es el miedo que todos los que aprendemos idiomas tenemos siempre en algún momento. Y esta es una opción de decir, escribí este texto, alguien me puede decir algo, entonces todos desde su punto de vista de aprendices y digamos yo como la persona que guía esta comunidad en conjunto con las personas que pertenecen, pues podemos enriquecer con palabras nuevas, con estructuras, con experiencias. Entonces hay diferentes tipos de comunidades de este tipo que pueden ayudar a la persona, digamos, como a recibir ese feedback. Y me queda un feedback más que es el propio, porque a veces pensamos que no podemos, digamos, yo cómo voy a darme cuenta de mis propios errores. Y sí, es correcto. Para eso nos alejamos un poco del texto, volvemos y también tenemos nuestros propios apuntes, en donde podemos ver, esto no se escribe así. Hablar, o sea, leer en voz alta hace que tú te des cuenta, a veces las cosas no suenan bien porque has estado escuchando audios, porque escuchas a un profesor o lo que sea, y eso te dice, hay algo raro acá. Entonces, esa búsqueda de cuál es el error te hace también aprender más todavía. Entonces, también está nuestro propio feedback. Ok, qué increíble. Y cuéntanos un poquito sobre cómo funcionan las consignas, que estás diciendo que se dividen los 3 niveles, pero cada consigna, ¿cómo funciona? Entonces, digamos que cada consigna propone que te imagines que estás en un lugar o que estás en una situación y que describas algo o hagas algo. Entonces tenemos propuestas, por ejemplo, donde te pide que por un día eres un gato en Italia, en una ciudad de Italia, y tienes que describir cómo es la vida o cómo es, qué pasa en ese día desde el punto de vista del gato. Entonces ahí ya, primero tenemos que olvidarnos italiano, cualquier idioma, tenemos que ponernos en las patas de un gato. Entonces eso ya nos hace pensar diferente a lo que siempre hacemos. Y luego, ok, ¿qué tengo que hacer? Lo veo todo más bajito. Si ya conocías, has ido a Italia y has visto que hay ciudades donde hay muchos gatos, entonces te puedes imaginar que podría vivir un gato. Entonces, aparte de que tienes que ponerlo en práctica en italiano, pues estás jugando y es divertido. Entonces, por ejemplo, esta es un tipo de consigna. Luego también hay consignas del tipo como muy imaginativas, como que hay un misterio y tienes que resolverlo, o más sencillas como que describas tu casa en Italia. Entonces, la consigna te hace que no describas tu casa o sea, tu casa real, sino que te imagines que vives en una casa, en un apartamento en Italia, en la ciudad que más te gusta, y que escribas cómo es. Entonces, puede ser que obviamente utilices cosas que tienes en tu casa, pero estás saliéndote un poco de la repetición del ejercicio normal, tradicional, sino que te estás imaginando. Si te gusta, si ya has viajado a Italia y te encanta una ciudad y te encantó un lugar que viste, pues ya estás viajando mentalmente a ese lugar. Entonces, las consignas
proponen que pongas en práctica estructuras gramaticales como cómo sería si sucediera tal cosa. Entonces eso es pues digamos, está en la parte avanzada de italiano avanzado, donde tienes que usar estructuras gramaticales como el condicional, como el subjuntivo, etcétera. Pero también está una receta y tienes que dar órdenes o instrucciones, entonces ahí pones en práctica el imperativo. Entonces, las consignas lo que te hacen es jugar con el idioma con todas las estructuras que puedes usar y el vocabulario. Ok, qué increíble. No, pues está increíble. Felicitaciones por este libro, me parece Gracias, muy chévere. Muy gracias, chévere. gracias. Ojalá todos los que quieran aprender italiano lo puedan comprar porque vale la pena. Bueno, Nati, gracias. Me encantó conversar de esto porque además son cosas que venimos trabajando mucho juntas y también es un sueño hecho realidad. A ver, como dicho, quiero escribir esto y compartirlo con más personas. Felicitaciones. Gracias. Un abrazo.